Deprivación y delincuencia, Donald Winnicott, compilado por Claire Winnicott, Ray Shepard y Madeleine Davis. 17. Luchando por superar la fase de desaliento malhumorado. Trabajo basado en una conferencia dictada ante el personal superior del Departamento de Menores del Consejo del Condado de Londres en febrero de 1961, revisado y publicado en 1963. El actual interés mundial por la adolescencia y sus problemas denota las circunstancias especiales de la época en que vivimos. Si deseamos explorar este campo de la psicología, bien podemos comenzar por preguntarnos a nosotros mismos si los adolescentes de uno y otro sexo desean ser comprendidos. Creo que la respuesta es no en realidad. Los adultos deberían comunicarse entre sí, secretamente, lo que ha llegado a comprender acerca de la adolescencia. Sería absurdo escribir un libro sobre la adolescencia destinado a los adolescentes, porque es un periodo de la vida que debe ser vivido. Fundamentalmente es un periodo de descubrimiento personal, en el que cada individuo participa de manera comprometida en una experiencia de vida, un problema concerniente al hecho de existir y al establecimiento de una identidad. Solo hay una cura real para la adolescencia: la maduración, combinada con el paso del tiempo, produce a la larga el surgimiento de la persona adulta. No se puede apresurar el proceso, aunque por cierto se lo pueda forzar y destruir con una manipulación torpe, o bien puede deteriorarse desde adentro cuando el individuo padece una enfermedad psiquiátrica. A veces necesitamos que nos recuerden que si bien la adolescencia es algo que siempre llevamos adentro, cada adolescente se hace adulto en pocos años. Es fácil provocar la irritación del adulto ante los fenómenos de la adolescencia con solo referirse a esta, por descuido, como un problema permanente, olvidando que cada adolescente está en vías de convertirse en un adulto responsable que se interesa y preocupa por la sociedad. Si examinamos los procesos de maduración, veremos que en esta fase de la vida el niño o niña debe hacer frente a cambios importantes relacionados con la pubertad, adquiere capacidad sexual y aparecen las manifestaciones sexuales secundarias. El modo en que el adolescente afronta estos cambios y las angustias que ellos generan se basa en grado considerable en una pauta organizada en su temprana infancia, cuando atravesó por una fase similar de rápido crecimiento físico y emocional. En esta fase más temprana, los niños sanos y bien cuidados adquirieron el llamado complejo de Edipo, o sea, la capacidad de hacer frente a las relaciones triangulares, de aceptar en toda su potencia la capacidad de amar y complicaciones consiguientes. El niño sano llega a la adolescencia equipado con un método personal para habérselas con nuevos sentimientos, tolerar la desazón y rechazar o apartar de sí las situaciones que le provoquen una angustia insoportable. Ciertas características y tendencias individuales, heredadas o adquiridas, derivan igualmente de las experiencias vividas por cada adolescente en su temprana infancia y su niñez. Son pautas residuales de enfermedad asociadas al fracaso, más que al éxito, en el manejo de los sentimientos propios de los 2 primeros años de vida. Las pautas formadas en conexión con experiencias vividas durante la infancia y la niñez temprana incluyen por fuerza muchos elementos inconscientes y no pocas cosas que el niño ignora porque aún no las ha vivenciado. Siempre surge el mismo interrogante: esta organización de la personalidad, ¿cómo hará frente a la nueva capacidad instintiva? ¿Cómo se modificarán los cambios propios de la pubertad para amoldarlos a la pauta de la personalidad de cada adolescente? Es más, ¿cómo abordará cada uno algo tan novedoso como el poder de destruir y aún matar? Un poder que no se mezclaba con sus sentimientos de odio cuando era un pequeñuelo que daba sus primeros pasos. En esta etapa de la vida, el ambiente desempeña un papel importantísimo, a tal extremo que en un informe descrito
lo mejor es presumir la existencia e interés continuados de los padres biológicos y la organización familiar más amplia. Gran parte del trabajo de un psiquiatra concierne a problemas relacionados con fallas ambientales producidas en alguna etapa de la vida. Este hecho subraya la importancia vital del ambiente y el medio familiar. Podemos dar por sentado que la gran mayoría de los adolescentes viven en un ambiente suficientemente bueno. La mayoría de ellos alcanzan de hecho la madurez adulta. Podemos dar por sentado que la gran mayoría de los adolescentes viven en un ambiente suficientemente bueno. La mayoría de ellos alcanzan de hecho la madurez adulta, aun cuando en su proceso de maduración les den dolores de cabeza a sus padres. Con todo, hasta en circunstancias óptimas, con un ambiente que facilite los procesos de maduración, cada adolescente aún tendrá que superar muchos problemas personales y fases difíciles. El aislamiento del individuo. El adolescente es esencialmente un ser aislado. Cuando se lanza hacia algo que puede dar como resultado una relación personal, lo hace desde una posición de aislamiento. Las relaciones individuales, actuando de a una por vez, son las que con el tiempo lo conducen hacia la socialización. El adolescente repite una fase esencial de la infancia. El bebé también es un ser aislado, al menos hasta que puede afirmar su capacidad de relacionarse con objetos que escapan al control mágico. El infante adquiere la capacidad de reconocer y acoger con beneplácito la existencia de objetos que no forman parte de él, pero esto es un logro. El adolescente repite esta lucha. Es como si debiera partir de un estado de aislamiento. Primero debe poner a prueba sus relaciones sobre objetos subjetivos. De ahí que a veces los grupos de adolescentes de menor edad nos parezcan aglomeraciones de individuos aislados que intentan, todos a la vez, formar un conjunto mediante la adopción de ideas, ideales, modos de vestir y estilos de vida mutuos, como si pudieran agruparse a causa de sus preocupaciones e intereses recíprocos. Por supuesto, pueden llegar a constituir un grupo si son atacados como tal, pero es una agrupación reactiva que cesa al terminar de la preocupación, no es satisfactoria porque carece de dinámica interna. Este fenómeno del aislamiento y la necesidad de asociarse basándose en los intereses mutuos imprimen una matiz especial a las experiencias sexuales de los adolescentes más jóvenes. Por lo demás, ¿no es cierto acaso que en esta etapa el adolescente no sabe todavía si será homosexual, heterosexual o simplemente narcisista? En verdad, puede ser doloroso para un adolescente percatarse de que solo se ama a sí mismo. Esto puede ser peor para el varón que para la muchacha, porque la sociedad tolera la presencia de elementos narcisistas en la adolescente, pero se muestra intolerante con el muchacho que se ama a sí mismo. A menudo ellos y ellas pasan por un largo periodo de incertidumbre acerca de si llegarán a tener impulsos sexuales. En esta etapa, la masturbación compulsiva puede ser un esfuerzo reiterado por liberarse del sexo, más que una forma de experiencia sexual. En otras palabras, puede ser un intento reiterado de abordar un problema puramente fisiológico que se torna apremiante. Antes de empezar a comprender a fondo el significado de lo sexual, las actividades heterosexuales u homosexuales compulsivas también pueden servir, por cierto, para liberar la tensión sexual cuando aún no se ha adquirido la capacidad de unión entre dos seres humanos completamente desarrollados. Es más probable que esta unión aparezca primero en el juego sexual como meta a inhibir, o bien en una conducta afectuosa que haga hincapié en la dependencia o interdependencia. Nos hallamos una vez más ante una pauta personal que aguarda el momento oportuno para unirse a los nuevos desarrollos instintivos. Empero, en el largo periodo de espera, los adolescentes tienen que hallar el modo de desahogar su tensión sexual. Por eso es previsible que los más jóvenes recurran a la masturbación compulsiva.
aunque tal vez se sientan molestos por la insensatez de ese acto que ni siquiera les produce necesariamente placer y tienen sus complicaciones. Por supuesto, el investigador rara vez llega a conocer la verdad acerca de estas cuestiones tan secretas. Un buen lema para él sería: quien haga preguntas debe prever que le contestarán con mentiras. El tiempo oportuno para la adolescencia. El hecho de que los adolescentes puedan serlo en el momento correcto, o sea, a la edad que abarca el desarrollo de la pubertad, ¿no indica acaso una sociedad sana? Los pueblos primitivos ocultan los cambios de la pubertad bajo diversos tabúes, o bien transforman al adolescente en adulto en el lapso de algunas semanas o meses, valiéndose de ciertos ritos y pruebas severas. En nuestra sociedad actual, el adulto se forma mediante procesos naturales a partir del adolescente que avanza, impulsado por las tendencias de crecimiento. Esto significa muy probablemente que hoy en día el joven recién llegado a la edad adulta es un individuo fuerte, estable y maduro. Claro está que debemos pagar un precio por esto, en tolerancia y paciencia. Además, este adelanto somete a la sociedad a una nueva tensión para los adultos a los que les ha sido birlada su adolescencia. Es afligente verse rodeados de muchachos y chicos que gozan de una adolescencia floreciente. A mi entender, hay tres progresos sociales principales que, actuando en forma conjunta, han alterado todo el clima en que se desenvuelven los adolescentes. Las enfermedades venéreas ya no son un factor disuasivo. El fantasma de estas enfermedades ya no asusta a nadie. Las espiroquetas y los gonococos ya no son los agentes de un dios castigador, como se creía, por cierto, hace 50 años. Ahora se pueden combatir con penicilina y otros antibióticos adecuados. Recuerdo muy bien el caso de una muchacha a la que conocí después de la Primera Guerra Mundial. Conversando conmigo, me dijo que el miedo a las enfermedades venéreas había sido el único freno que le impidió convertirse en prostituta. Comenté que tal vez algún día esas enfermedades podrían prevenirse o curarse, y ella replicó, horrorizada, que no imaginaba cómo podría haber superado la adolescencia, que apenas había dejado atrás, sin ese miedo del que se había valido para no desviarse del camino recto. Ahora es madre de una familia numerosa y se diría que es una persona normal, pero debió librar la lucha en su adolescencia y enfrentar el desafío de sus instintos. Fueron tiempos difíciles para ella, robó y mintió un poco, emergió como un adulto. Los anticonceptivos. El avance de las técnicas anticonceptivas le han dado al adolescente la libertad de explorar. Es una nueva libertad que le permite descubrir la sexualidad y la sensualidad no solo aunque no desee ser padre o madre, sino también cuando expresamente quiere evitar que venga al mundo un bebé no deseado, que no tendrá buenos padres que lo críen. Por supuesto, siempre ocurren y seguirán ocurriendo accidentes que derivan en abortos desgraciados y peligrosos o en el nacimiento de hijos ilegítimos. No obstante, creo que al examinar el problema de la adolescencia debemos aceptar que el adolescente moderno, si tiene ganas de hacerlo, puede explorar todo el campo de la vida sensual sin sufrir la agonía psíquica provocada por la concepción accidental. Si bien esta es una verdad a medias, por cuanto aún resta la agonía psíquica vinculada al miedo a tener un accidente, este nuevo factor ha alterado el problema en los últimos 30 años. Ahora percibimos que la agonía psíquica no deriva tanto del miedo como del sentimiento de culpa individual. No quiero decir con esto que todo niño nazca ya con un sentimiento de culpa, sino que el niño sano adquiere mediante un proceso muy complejo un sentido de lo bueno y de lo malo y la capacidad de experienciar un sentimiento de culpa. Además, cada niño tiene ideales propios y una noción de lo que desea para su futuro. Aquí entran en juego poderosísimos factores conscientes e inconscientes, sentimientos y miedos antagónicos que solo pueden explicarse en función de la fantasía total del individuo. Por ejemplo,
Una muchacha se sintió compelida a endilgarle a su madre 2 hijos ilegítimos antes de sentar cabeza, casarse y fundar una familia. Lo hizo motivada, entre otras cosas, por un deseo de venganza relacionado con el lugar que ella ocupaba en su familia y por la idea de que le debía 2 bebés a su madre. Sentíase obligada a saldar esta deuda antes de iniciar una vida independiente. A esta edad, y a decir verdad, en todas las edades, las motivaciones conductuales pueden ser extremadamente complejas y cualquier simplificación faltaría a la verdad. Por suerte, en la mayoría de los casos de adolescentes en dificultades, la actitud de la familia, de por sí compleja, refrena las actuaciones alocadas y ayuda al adolescente a superar los episodios desagradables. Se terminaron las guerras. La bomba de hidrógeno tal vez esté produciendo cambios aún más profundos de las 2 características de nuestra época que acabo de mencionar. La bomba atómica afecta la relación entre la sociedad adulta y la marea de adolescentes que parece entrar permanentemente en ella. La nueva bomba no es tanto el símbolo de un episodio maníaco, de un momento de incontinencia infantil expresado mediante una fantasía hecha realidad. El furor convertido en destrucción efectiva. La pólvora ya simbolizó todo esto, así como los aspectos más profundos de la locura, y hace ya mucho tiempo que el mundo fue alterado por la invención de ese polvo que transformaba la magia en realidad. La consecuencia más trascendental de la amenaza de una guerra nuclear es que de hecho significa que no habrá otra guerra. Se arguirá que en cualquier momento podría estallar un conflicto en algún lugar del mundo, pero a causa de la nueva bomba, sabemos que ya no podremos resolver un problema social organizándonos para librar una nueva guerra. Por consiguiente, ya no hay nada que justifique impartir una severa disciplina militar o naval. No podemos proporcionarla a nuestros jóvenes, ni justificar su inculcación en nuestros niños, a menos que apelemos a una parte de nuestra personalidad que debemos llamar cruel o vengativa. Ya no tiene sentido tratar a nuestros adolescentes difíciles preparándolos para luchar por su patria y su rey. Hemos perdido un recurso que estábamos habituados a usar, y tal pérdida nos retrotrae violentamente a este problema. Existe algo llamado adolescencia, que constituye de por sí un hecho concreto y la sociedad debe aprender a convivir con ella. Podría decirse que la adolescencia es un estado de prepotencia. En la vida imaginativa del hombre, la potencia no es una mera cuestión de rol activo y rol pasivo en el acto sexual, sino que incluye la idea del hombre que triunfa sobre otro hombre y la admiración de la adolescente por el vencedor. Creo que ahora tendremos que envolver todo esto en la mística de café y los ocasionales tumultos en que se echa mano al cuchillo. Hoy en día la adolescencia tiene que contenerse, más aún debe contenerse como nunca se vio obligada a hacerlo hasta ahora, y hemos de tener en cuenta que posee un potencial bastante violento. Cuando pensamos en las atrocidades que comete de vez en cuando la juventud moderna, debemos contraponerle todas las muertes y crueldades que ocasionaría esa guerra que ya no estallará, toda la sexualidad liberada en cada guerra que hemos tenido y que ya no tendremos. Así pues, la adolescencia ha venido para quedarse y con ella han venido la violencia y la sexualidad inherentes. Los 3 cambios enumerados se cuentan entre los que están actuando sobre nuestras actuales preocupaciones sociales. Una de las primeras lecciones que debemos aprender es esta: el adolescente no es un personaje al que podemos echar del escenario a empellones, valiéndonos de tejemanejes falsos. La lucha por sentirse real. La negativa a aceptar soluciones falsas. ¿No es acaso una característica primordial de los adolescentes? Su feroz moralidad solo acepta lo que se siente como algo real. Esta moralidad, que caracteriza igualmente a la infancia, llega mucho más hondo que la perversidad y tiene por lema: sé fiel a ti mismo. El adolescente está empeñado en tratar de encontrar ese self o sí mismo al que le debe ser fiel.
Esto se relaciona con un hecho que ya he mencionado. La cura para la adolescencia es el paso del tiempo, lo cual significa muy poco para el adolescente que rechaza una cura tras otra porque encuentra en ellas algún elemento falso. Una vez que puede admitir que transigir en una actitud permisible, quizá descubra diversos modos de suavizar la inflexibilidad de las verdades esenciales. Por ejemplo, una solución es identificarse con figuras parentales o alcanzar una madurez sexual prematura. Puede producirse un desplazamiento del énfasis de la violencia a las proezas deportivas, o bien de las funciones corporales a los logros o realizaciones intelectuales. Por lo general, los adolescentes rechazan estos tipos de ayuda porque todavía no son capaces de aceptar la transigencia. En cambio, tienen que atravesar lo que podríamos denominar una fase de desaliento malhumorado, durante la cual se sienten fútiles. Al decir esto, pienso en un muchacho que vive con su madre en un departamento pequeño. Es muy inteligente, pero desperdicia las oportunidades que le brinda la escuela secundaria. Pasa las horas tendido en su cama, amenazando con tomar una sobredosis de algo y escuchando melancólicos discos de jazz. A veces echa llave a la puerta del departamento y su madre debe llamar a la policía para que le ayude a entrar. Tiene muchos amigos. Cuando vienen todos trayendo comida y cerveza al departamento, se anima repentinamente. La fiesta puede durar toda una noche o un fin de semana, y en ella abunda bastante el sexo. El muchacho tiene una amiga estable y sus impulsos suicidas se relacionan con las ideas que le rondan por la supuesta indiferencia de ella. Le falta una figura paterna, pero en realidad ignora esta carencia. No sabe qué quiere ser, lo cual aumenta su sentimiento de futilidad. No le faltan oportunidades, pero las pasa por alto. No puede dejar a su madre, pese a que ambos están cansados de soportarse mutuamente. El adolescente que evita toda solución de compromiso, en especial en recurrir a identificaciones y experiencias vicarias, debe partir de la nada, desechando por entero los trabajosos logros de la historia de nuestra cultura. Los vemos pugnar por empezar desde el principio, como si no pudieran tomar nada de nadie. Forman grupos basándose en uniformidades de menor importancia y en ciertos aspectos superficiales visibles de cada grupo, que varían con la edad y el lugar de residencia. Buscan una forma de identificación que no los traicione en su lucha por conquistar una identidad, por sentirse reales, por no amoldarse a un rol asignado por los adultos y en cambio pasar por todos los procesos y experiencias necesarios, sean cuales fueren. Se sienten irreales, salvo en tanto rechacen las soluciones falsas, y eso los induce a hacer ciertas cosas que son demasiado reales desde el punto de vista de la sociedad. Por cierto que la sociedad queda atrapada y en grado sumo en esa curiosa mezcla del desafío y dependencia que caracteriza a los adolescentes. Quienes se ocupan de ellos se preguntan perplejos cómo pueden mostrarse desafiantes hasta cierto punto y al mismo tiempo manifestar una dependencia pueril y aún infantil. Además, los padres se dan cuenta que están desembolsando su dinero para posibilitar la actitud desafiante de sus hijos, aunque por supuesto son ellos quienes sufren las consecuencias de esos desafíos. Este es un buen ejemplo de cómo los que teorizan, escriben y hablan operan en un estrato diferente de aquel en que viven los adolescentes. Los progenitores o sus sustitutos afrontan apremiantes problemas de manejo. No les preocupa la teoría, sino el impacto recíproco entre el adolescente y su padre. Por consiguiente, podemos hacer una lista parcial de las necesidades que atribuiríamos a los adolescentes. La necesidad de evitar la solución falsa, de sentirse reales o de tolerar el no sentir absolutamente nada. La necesidad de desafiar en un medio en que se atiende aún a su dependencia y ellos pueden confiar en que recibirán tal atención. La necesidad de aguijonear una y otra vez a la sociedad para poner en evidencia su antagonismo y poder responderle de la misma manera. Salud y enfermedad. Las manifestaciones del adolescente normal guardan relación con las de varios tipos de enfermos. Por ejemplo,
La idea de repudiar las soluciones falsas se corresponde con la incapacidad de transigir del paciente esquizofrénico. Con esto contrasta la ambivalencia psiconeurótica, así como la impostura y el autoengaño que hallamos en personas sanas. Hay una correspondencia entre la necesidad de sentirse real, por un lado, y los sentimientos de irrealidad asociados a la depresión psicótica y la despersonalización por el otro. También la hay entre la necesidad de desafiar y un aspecto de la tendencia antisocial, tal como se manifiesta en la delincuencia. De esto se infiere que en un grupo de adolescentes las diversas tendencias suelen ser representadas por los individuos más enfermos. Un miembro del grupo toma una sobredosis de una droga, otro guarda cama, afectado por la depresión, un tercero echa mano fácilmente a su navaja. En cada caso, detrás del individuo enfermo, cuyo síntoma extremo ha hecho intrusión en la sociedad, se agrupa una pandilla de adolescentes aislados. Aún así, la mayoría de estos individuos, lleguen o no a participar en acciones grupales, aunque tienen una tendencia antisocial, carecen del impulso suficiente por debajo de ella para traducir el síntoma en actos molestos y provocar una reacción social. El enfermo tiene que actuar por los otros. Digámoslo una vez más, si el adolescente ha de superar esta etapa de su desarrollo por medio de un proceso natural, debemos prever que ocurrirá un fenómeno al que podríamos llamar fase de desaliento malhumorado del adolescente. La sociedad tiene que incluir este fenómeno entre sus características permanentes, tolerarlo e ir a su encuentro, pero no debe curarlo. Cabe preguntarse si nuestra sociedad es lo bastante sana como para hacer eso. Un hecho viene a complicar la cuestión. Algunos individuos, ya sean psiconeuróticos, depresivos o esquizofrénicos, están demasiado enfermos para alcanzar una etapa de desarrollo emocional que pueda denominarse adolescencia, o solo pueden llegar a ella de un modo muy distorsionado. Me ha sido imposible incluir en esta breve exposición un cuadro de la enfermedad psiquiátrica grave, tal como se presenta en este nivel de edad. No obstante, hay un tipo de enfermedad que no se puede dejar a un lado en ninguna exposición referente a la adolescencia: la delincuencia. Aquí volvemos a percibir una estrecha relación entre las dificultades normales de la adolescencia y la anormalidad que podríamos denominar tendencia antisocial. La diferencia entre ambas no radica tanto en sus respectivos cuadros clínicos, sino más bien en la dinámica, o sea, en el origen de cada una. En la base de la tendencia antisocial siempre hay una deprivación. Quizás haya consistido simplemente en que en un momento crítico la madre se hallaba deprimida o en un estado de retraimiento, o bien se desintegró la familia. Hasta una deprivación leve puede someter las defensas disponibles a una tensión y esfuerzo excesivos y acarrear consecuencias duraderas, si ocurre en un momento difícil de la vida de un niño. Detrás de la tendencia antisocial siempre está la historia de una vida hasta cierto punto sana, en la que se produjo un corte tras el cual la situación nunca volvió a ser como antes. El niño antisocial busca de una manera u otra, con dulzura o violencia, el modo de lograr que el mundo reconozca la deuda que tiene hacia él. Para ello, trata de inducirlo a reformar la estructura o marco roto. Lo repito una vez más, la deprivación está en la base de la tendencia antisocial. No podemos decir que en la base de una adolescencia sana, tomada en un sentido general, haya una deprivación inherente. Con todo, hay algo difuso, igual a la deprivación, pero cuyo grado de intensidad no llega a imponer una tensión y esfuerzo excesivos a las defensas disponibles. Esto significa que los miembros extremos del grupo con el que se identifique el adolescente actuarán en nombre de todos sus integrantes. La dinámica de este grupo que se sienta a escuchar blues o lo que esté de moda tiene que contener toda clase de elementos propios de la lucha del adolescente: el robo, los cuchillos o navajas, las fugas y las violaciones de domicilio. Si no pasa nada, los jóvenes que integran el grupo empiezan a sentirse inseguros de la realidad de su protesta.
Con todo, en sí mismos no están suficientemente perturbados como para cometer un acto antisocial. Pero si en el grupo hay una chica o muchacho antisocial que esté dispuesto a cometer un acto de tal índole que provoque una reacción social, todos los demás se sentirán inducidos a unírsele, se sentirán reales y esto le proporcionará al grupo una estructura temporaria. Cada uno será real al individuo extremadamente antisocial que haya actuado en nombre del grupo y le prestará apoyo, aunque ninguno habría aprobado lo hecho por él. Creo que este principio se aplica al uso de otros tipos de enfermedad. La tentativa de suicidio de un miembro del grupo es muy importante para todos los demás. Lo mismo puede decirse cuando uno de ellos no puede levantarse de la cama, paralizado por la depresión. Todos están al tanto de lo que está sucediendo. Este acontecer pertenece a todo el grupo. La composición de este varía. Sus integrantes pasan de un grupo a otro, pero por alguna razón cada uno de estos adolescentes utiliza a los miembros extremos del grupo para ayudarse a sí mismo a sentirse real en su lucha por soportar este periodo de desaliento malhumorado. Todo se reduce al problema de cómo ser adolescente durante la adolescencia. Serlo es todo un desafío para cualquiera. Esto no significa que nosotros, los adultos, debamos decir constantemente: miren a esos queridos muchachitos que pasan por su adolescencia. Tenemos que tolerarles todo y dejar que rompan nuestras ventanas. El meollo del asunto no es ese, sino que ellos nos desafían y nosotros respondamos al reto como parte de las funciones de la vida adulta. Insisto en señalar que respondemos al desafío en vez de dedicarnos a curar algo intrínsecamente saludable. La gran amenaza del adolescente es la que va dirigida a esa pequeña parte de nosotros mismos que no ha tenido una adolescencia efectiva. Ese pedacito de nuestro ser hace que miremos con resentimiento a quienes son capaces de tener su fase de desaliento malhumorado y que deseemos encontrar una solución para ellos. Hay centenares de soluciones falsas. Todo cuanto digamos o hagamos estará mal. Nos equivocaremos al prestarles apoyo y nos equivocaremos al retirárselo. Quizá nos atrevamos a no ser comprensivos. Con el tiempo descubriremos que ese muchacho o esa chica ha salido de la fase de desaliento malhumorado y ya es capaz de identificarse con sus progenitores, con grupos más amplios y con la sociedad, sin sentirse amenazado de muerte, sin temor a desaparecer como individuo. Para un próximo audio, la juventud no dormirá.